noches. Perfecto. Bueno, vamos a ir empezando a nuestra charla de este mes. Estas charlas que, pues compartimos temas de interés una vez al mes para todos nuestras clientes y nuestras pacientes. Y para mí realmente es un gusto poder compartir con ustedes todas estas experiencias de pacientes que ustedes mismas son quienes me enseñan y para que ustedes estén enteradas de todos los diferentes tipos de terapias que tenemos disponibles. Hemos realmente mejorado mucho en el país con con la disponibilidad de excelente calidad de hormonas bioidénticas, de excelente calidad de suplementos nutricionales, con profesionales de la salud que están realmente muy bien entrenados para el tratamiento desde el punto de vista de la medicina funcional para todas ustedes, para que logren mejorar su calidad de vida, reducir riesgos a corto, mediano y largo plazo. Y hoy, pues vamos a hablar una vez más de menopausia. Este es uno de los temas que más nos solicitan. Y entonces, bueno, vamos a hablar un poco sobre de qué se trata la menopausia, cómo se caracteriza, cuáles son los principales síntomas, qué tipos de tratamientos ofrecemos y demás. Entonces, para las que son nuevas el día de hoy, yo soy la doctora Chotocruz, yo soy la doctora Yasmín Chotocruz, soy médico general de la Universidad de Costa Rica, graduada en 1994 y posteriormente hice una especialidad en los Estados Unidos y me dedico a la medicina funcional de regreso en el país desde el 2010, después de 10 años de ejercer en los Estados Unidos y ahondar en el conocimiento de las hormonas bioidénticas y suplementación y demás. Entonces, bueno, hoy vamos a hablar de los beneficios de las hormonas bioidénticas en la salud de la mujer. Aquí esta señora, al igual que ustedes, el marido le dice, querida, dan una charla sobre la inapetencia sexual. ¿No querés que vayamos? Y ella le contesta, hoy no, me duele la cabeza. Pues es uno de aquí en este chiste tenemos dos de los principales síntomas por los cuales ustedes nos consultan, ¿verdad? La pérdida del deseo sexual muy común en la edad de la menopausia y el dolor de cabeza también. Y como vamos a ver, estas son todas cosas que podemos tratar. Entonces, la menopausia, como ustedes bien lo saben, se trata de un periodo de la vida en que se acaba la vida reproductiva de la mujer y tenemos un periodo importante de declive hormonal. Ahora vean qué interesante, porque cuando nosotros consultamos con el ginecólogo o vamos a un médico tradicional sobre menopausia, ellos lo que nos van a decir es, no, es que usted no tiene 12 meses todavía de haber dejado de menstruar, tenemos que esperar 12 meses para poder empezar un tratamiento de reemplazo. Pero no es así, porque realmente vean que si esta es la edad acá, los declives hormonales empiezan de una manera temprana, alrededor de los 25 años en la edad de la mujer. Cuando estamos entre los 35 y los 50, alrededor de los, digamos, 40, 45, se da un declive muy importante de los niveles de progesterona. Y esta progesterona, este declive de progesterona es lo que marca el inicio de la perimenopausia. Entonces, este periodo de perimenopausia es un periodo de transición donde hay irregularidad menstrual, pero también puede haber síntomas. Inclusive puede haber calores, puede haber sudoración, resequedad vaginal, pérdida del deseo sexual, aumento de peso, cambios anímicos. O sea, la mujer puede estar presentando todos estos síntomas o algunos de estos síntomas en presencia ya sea de menstruaciones regulares o también de menstruaciones que empiezan a ser irregulares. Y este periodo de perimenopausia puede ser un periodo largo en la vida de la mujer, ¿verdad? Puede durar, se ha descrito hasta de 14 años, donde realmente no nos sentimos bien, pero los ginecólogos nos dicen, no, es que no la puedo tratar porque usted todavía tiene menstruaciones, aún así sean irregulares. Estos declives hormonales siguen en su evolución natural y ya alrededor de los 50 años es que vemos el declive importante en la producción de estrógenos. Aquí ya los síntomas son más marcados
y usualmente ya vemos cada vez el alargamiento y más alargamiento de los ciclos menstruales hasta que hay una amenorrea, o sea, una ausencia de menstruaciones, ya así por 12 meses y más. Entonces aquí es cuando ya decimos, estamos en un periodo de menopausia o de posmenopausia, que esto si bien lo vemos va a ser una parte muy importante de la vida, porque va a ser por lo menos una tercera parte de la vida en que vamos a estar en esta etapa, que es una etapa no reproductiva, sin menstruaciones, pero que marca el inicio de muchas condiciones de riesgo, ¿verdad? Que son lo que vamos a ver hoy. Entonces se dice que a nivel mundial el promedio de edad de menopausia es alrededor de los 53 años, pero como les dije anteriormente, recuerden que ustedes pueden haber tenido años de desbalance hormonal previos a la menstruación. Ahora, también es importante decir que una mujer, conforme más saludable llegue a esta etapa de menopausia, más fácil va a ser esa transición. Y entre más mal lleguemos con asuntos de depresión, de ansiedad, de sobrepeso, de desbalances hormonales en general, esta transición va a ser aún más difícil, ¿verdad? O va a ser una transición difícil en que muchos de estos síntomas se van a exacerbar y por lo tanto va a ser una etapa difícil para la mujer. Entonces, bueno, si estamos hablando de hormonas, ¿verdad? Que es el tema de hoy, vamos a definir lo que es una hormona, también qué es el reemplazo hormonal y vamos a hablar sobre riesgos y beneficios. Entonces, sabemos que las hormonas realmente lo que son mensajeros químicos. Las hormonas son unas sustancias producidas por órganos en particular en el cuerpo humano. Por ejemplo, en el caso de la menopausia, hablamos de los ovarios y el cese de la producción de los diferentes tipos de estrógenos, de la progesterona y de la testosterona. Entonces, estas son las hormonas reproductivas, son producidas en el ovario, viajan por la sangre y tienen funciones específicas en órganos blancos en el resto del cuerpo. Por eso decimos que las hormonas son mensajeros. Entonces, pueden llevar mensajes de activación, dando órdenes de cosas de qué hacer, y otros tipos de hormonas son más bien inhibitorias, donde más bien dicen, ok, este proceso ya hay que finalizarlo. Entonces, dependiendo de la hormona y el órgano blanco, así va a ser la función. Entonces, cuando hablamos de reemplazo hormonal, aquí lo que estamos hablando es que cuando el cuerpo ya tiene cantidades subóptimas o cantidades bajas de estas hormonas en particular, nosotros podemos hacer un reemplazo, volver a darle al cuerpo una cantidad baja, una cantidad segura, una cantidad fisiológica de esas hormonas para que la mujer siga teniendo los beneficios que esas hormonas nos dan, mejore su calidad de vida porque vamos a estar logrando tratar esos síntomas, pero más que todo tenemos que ir viendo a la prevención a largo plazo de lo que la pérdida de hormonas nos daría. Entonces, bueno, es sumamente importante y ahora vamos a ver por qué ustedes deberían de escoger un reemplazo hormonal cuando están en este periodo de la vida. También hoy vamos a hablar de riesgos y de beneficios. Entonces, en el mundo del reemplazo hormonal, y tal vez algunas de ustedes ya me hayan escuchado hablar de este tema, tenemos dos grandes tipos de hormonas a nivel farmacológico. Entonces, un tipo de hormona es, por ejemplo, la progesterona sintética, que a nivel de farmacias se consigue con el nombre de Provera. Y este es un extracto de una hormona o de una progesterona de origen animal. ¿Ok? Entonces, al compararlo con la molécula de la progesterona humana, ustedes ven que es bastante similar, pero que hay algunas diferencias, digamos, en la estructura molecular de la progesterona sintética.
Entonces, cuando las hormonas sintéticas se usan, ya sea para forma de reemplazo o como anticonceptivos orales o como otras, digamos, otros usos que se le dan a las hormonas, cuando el cuerpo recibe estas moléculas que son distintas a las humanas, entonces esto nos abre el portillo de los riesgos que son conocidos, que se hablan del uso de las hormonas, porque estamos usando hormonas exógenas, hormonas diferentes a lo que nosotros sabemos reconocer como propio y que el cuerpo es lo que produce. Entonces, a la hora de hacer un tratamiento de reemplazo hormonal con hormonas bioidénticas, lo que eso implica es que estamos usando hormonas que son idénticas a las hormonas humanas, ¿ok? Si bien es cierto, son fabricadas por, eh, por procesos farmacológicos, o sea, que son medicamentos. Estas hormonas son derivadas de materias primas que son plantas medicinales, sufren una, una modificación de su molécula a nivel farmacológico y la molécula final son hormonas humanas, son idénticas a las hormonas humanas. Entonces, al ustedes recibir esas hormonas idénticas a las hormonas humanas, el riesgo es muchísimo menor, manejamos muy bien los síntomas, podemos manejar riesgos que aparecerían de otra manera. Entonces, bueno, aquí tenemos que hablar sobre riesgos, porque mucha gente no consulta porque las hormonas le dan miedo, ¿verdad? O sea, por esa información que ha salido a la luz pública que nos dicen las hormonas dan cáncer, las hormonas dan infartos, dan accidentes cerebrovasculares. Bueno, ¿de dónde salió esta información? Esta información salió de este famosísimo estudio que se hizo, que inició en el 2002 en 161,000 mujeres entre los 50 y los 79 años en los Estados Unidos. Entonces, a estas mujeres postmenopáusicas se les puso en tratamiento de reemplazo hormonal con estrógenos a uno de los grupos con solamente estrógenos y a otro grupo con la combinación de estrógenos y progesterona sintéticas. Acuérdense, sintéticas son las derivadas de origen animal que son diferentes a las hormonas humanas. Un estudio que estaba diseñado para durar 8 años fue interrumpido a los 5 años porque hubo aumentos significativos en el riesgo de las enfermedades cardiovasculares, en los casos de cáncer de mama, en el riesgo de los eventos cerebrovasculares. Se duplicó el riesgo de trombosis. O sea, todo esto realmente fue cierto. Todo esto es cierto, pero es cierto para el uso de las hormonas sintéticas. Sí hubo ¿cómo se llama? Un hallazgo que fue muy positivo, que se redujo el riesgo de las fracturas de cadera en un 33%. Entonces, ¿cuál fue la conclusión de este estudio? La conclusión fue que el tratamiento de reemplazo hormonal no prevenía la enfermedad cardiovascular en mujeres posmenopáusicas como se pensó que lo lograría hacer. Entonces, esto sale a la luz pública eh, por allá del año 2010, por ahí, y entonces se viene abajo, se trae abajo, digamos, la incidencia o el uso, por decirlo así, del tratamiento de reemplazo hormonal. Ahora, una de las cosas que nosotros tenemos que tener en cuenta es que ese estudio que yo les presenté, se hizo con el uso de las hormonas sintéticas. Entonces, en el año 2009, este famoso doctor Kent Holtorf, que es un endocrinólogo en los Estados Unidos, él dijo, o sea, se dio a la tarea de hacer una evaluación y comparación, eso se llama un metaanálisis, donde realmente lo que se hacen es encontrar todos los estudios que hay en la literatura y hacer un estudio de las conclusiones. Y él estudió sobre la seguridad y el del reemplazo hormonal
con hormonas bioidénticas versus hormonas sintéticas. Entonces, ahora sí, él dijo, bueno, vamos a estudiar. Encontraron 196 estudios donde ellos hacían o trataban a la mujer posmenopáusica con hormonas bioidénticas y se les dio seguimiento a estos estudios para ver cuáles eran las conclusiones en cuanto al riesgo. Entonces, esta fue la conclusión de este famoso estudio, que lo que dice es que los datos fisiológicos y los resultados clínicos demuestran que las hormonas bioidénticas están asociadas con menor riesgo, incluyendo el riesgo del cáncer de mama y de la enfermedad cardiovascular, y que son más efectivas que las hormonas sintéticas, ¿verdad? Para estos riesgos. Entonces, dice, hasta que se demuestre lo contrario, las hormonas bioidénticas se van a mantener siendo el método favorito o preferido para el reemplazo hormonal, hasta que se demuestre lo contrario y efectivamente no se ha podido demostrar lo contrario. Entonces, sigue siendo las hormonas bioidénticas siempre y cuando sepamos dosificarlas y sepamos administrarlas la manera más segura a largo plazo de hacer tratamientos de reemplazo hormonal. Aquí tengo un caso que les quiero presentar. Este caso, me van a disculpar estas diapositivas que realmente no sé muy bien cómo manejar. En fin, es uno de los casos que tenemos de una de nuestras queridas pacientes. En este caso en particular, doña Carmen es una paciente de 67 años que vino por primera vez a la consulta cuando ella tenía 62 años. Entonces, doña Carmen lo que me contó cuando vino la primera vez a los 62 años es que ella tenía 3 meses de no menstruar, o sea, ella tuvo una menopausia bastante tardía, está más o menos como 8 años sobre el promedio. También me dijo que su madre y sus hermanas también habían tenido la menopausia a una edad mayor de 60 años. El motivo principal de la consulta de doña Carmen fue la incomodidad de los calores que realmente ni siquiera la dejaban dormir. Habían iniciado hacía 6 meses y habían progresado a un punto en que se habían vuelto intolerables. Además, ella tenía piel reseca, intolerancia al frío, porque esos calores alternaban con frío. Notaba un deterioro en la calidad de su cabello y en la calidad de sus uñas. Me dijo que a pesar de que ella estaba acostumbrada a un trabajo muy demandante, ahora tenía mucha dificultad con el manejo del estrés, se abrumaba con mucha facilidad ante situaciones pequeñas y notaba además la irritabilidad que la afectaba mucho más frecuentemente. Había tenido un aumento progresivo de peso en los últimos 5 años, que fue un aumento de 10 kilos. Ya no podía usar su ropa ni sus tacones altos que usaba antes. Y ella dijo que la forma del cuerpo le cambió, que tenía mucha grasa alrededor de la cintura, el ánimo no era el mismo, se sentía triste y decaída. Además, ella notaba retención de líquido en las manos y en los pies, le estorbaban el reloj, las pulseras, los anillos, los zapatos. Y entonces, ella vino realmente afectada emocionalmente, ¿verdad? Yo sigo trabajando con doña Carmen, ella tiene 8 años de ser paciente mía y ella notó, o sea, ha notado una mejoría significativa y ahora está estable con sus mejorías desde hace ya varios años. Ella logró bajar el exceso del peso. Ella dice que no sigue dietas estructuradas, sino que aquí aprendió a comer de una manera saludable. Tiene una excelente calidad de sueño, un nivel de energía que ella lo cataloga en 9 de 10. Hace ejercicio 3 veces a la semana. No, obviamente que ya no tiene calores, no tiene resequedad vaginal,
el deseo sexual y la capacidad de orgasmos están recuperados, no siente retención de líquidos, refiere que siente el cutis rejuvenecido. Ella misma dice, me veo y me siento más joven. Entonces, el caso de ella es uno de nuestros casos típicos donde hacemos un tipo de reemplazo hormonal que está muy personalizado a lo que ella necesita. Esto lo combinamos con planes de alimentación eh, específicos de acuerdo con sus necesidades y el uso de suplementación, definitivamente suplementos que son fundamentales, como lo es el magnesio, como son los omegas, como es la vitamina D, como es el colágeno, entre otros, para que ella haya podido así recuperar y mantener su calidad de vida. Entonces, bueno, ¿por qué es que ustedes deben de considerar el uso del tratamiento de reemplazo hormonal? Bueno, primero que todo, el alivio de los síntomas. Eso es lo que más las trae a consulta, ¿verdad? Como en el caso de doña Carmen, que no aguanto los calores, que no puedo dormir, que tengo cambios en el ánimo, que he aumentado peso, resequedad vaginal, deseo sexual, todo esto que tal vez muchas de ustedes han experimentado o estén experimentando actualmente, es la razón principal de la consulta. Pero aquí tenemos que pensar además en que a corto, mediano y largo plazo vamos a trabajar en la prevención de la osteoporosis por el mismo efecto protector que las hormonas tienen a nivel de hueso. Vamos a mejorar la salud cardiovascular. ¿Cuántas de ustedes han llegado a la menopausia y sin ningún cambio en alimentación o patrones de ejercicio notan elevación del colesterol total, notan elevación del colesterol malo, LDL, disminución del HDL, aumento de los triglicéridos, aumento en general del riesgo cardiovascular sin haber cambiado nada más que la protección antioxidante que los estrógenos y la progesterona nos dan a nivel cardiovascular? También la prevención del deterioro cognitivo, pues sumamente importante. Siempre vamos a hacer un análisis del estatus cognitivo relacionado con memoria, con capacidad de toma de decisiones, con nivel de seguridad, con asertividad, con creatividad, todo esto, ¿verdad? Que vemos que hay definitivamente un deterioro cognitivo. Yo tengo pacientes que me dicen, de pronto voy manejando y se me olvidó para dónde voy. Se me olvidan las palabras, se me olvidan los nombres de las personas, se me olvida qué tenía que comprar en el supermercado, tengo menor productividad en el trabajo, me cuesta tomar decisiones, me siento más dependiente de mi esposo, ya no viajo sola. Pues este tipo de cosas son cosas que vienen con el deterioro cognitivo de la menopausia. Además, los efectos anti-envejecimiento, ¿verdad? Vemos que hay regeneración de la calidad de la piel, regeneración del tejido genital, el cabello, el cutis, etcétera, ¿verdad? Y además se ha demostrado que las mujeres que utilizan tratamientos de reemplazo hormonal viven más años que aquellas que no lo usan. Y pues por supuesto, tenemos mayor salud cardiovascular, tenemos mejor densidad del hueso, tenemos mejor calidad de vida, tenemos mayor capacidad de hacer ejercicio y todas estas son cosas que nos mantienen pues jóvenes y alertas. Entonces, los síntomas ustedes pues bien lo conocen, ¿verdad? De todas maneras podemos repasar síntomas aquí con ustedes, ya hablamos de algunos. Recuerden que es importante que los síntomas no van a durar 12 meses en aparecer, ¿no? Ustedes pueden tener todos estos síntomas en presencia de ciclos menstruales regulares. Entonces, realmente desde el punto de vista funcional, no es la ausencia de las menstruaciones las que marcan el inicio de la menopausia, ¿verdad? Acuérdense que la menopausia no empieza de un día para otro, ni tampoco es un declive de la producción hormonal de todas las hormonas a la misma vez, sino que es un proceso que es transitorio para la mayoría de las personas. Entonces, dentro de los síntomas vasomotores, pues lógicamente el mejor conocido es los calores, ¿verdad? Esa sensación de bochorno, de fuego intenso,
que describen, usualmente del cuello para arriba, se acompaña de bochorno en el sentido de que muchas veces hay enrojecimiento de la cara, puede o no puede haber sudoración con esos calores. Y después viene la pérdida de la regulación de la temperatura porque usualmente se acompaña de frío. Entonces, una vez que pasó el calor, viene el frío y entonces se cobijan, se desacobijan, se encienden el aire acondicionado, lo tienen que apagar, abren las ventanas y demás. A nivel genitourinario, no solamente la resequedad vaginal, puede haber dolor con las relaciones sexuales, falta de lubricación. Esto fácilmente nos puede llevar a infecciones vaginales, a flujos, nos puede llevar a incontinencia urinaria de esfuerzo, nos puede llevar a infecciones urinarias a repetición. Entonces es muy importante y muy sencillo realmente de revertir esa atrofia genital, ese acartonamiento del tejido genital que sucede. Ahora, con respecto a composición corporal, se habla, ¿verdad? Siempre se ha hablado del aumento de peso que viene con la menopausia. Desafortunadamente es un aumento de peso por aumento del porcentaje de grasa corporal. Más o menos se dice que la mujer aumenta un 10% de su peso en grasa. O sea que si pesábamos 60, pasamos a 66, nos ganamos ahí 6 kilitos de grasa que se acumulan sobre todo alrededor de la cintura, en los pechos, pero hay aumento del volumen de los pechos, usualmente los brazos. También, entonces, la mujer como que deja de reconocer su propio cuerpo. A nivel emocional, pues todo lo relacionado con cambios bruscos en el ánimo, enojo, irritabilidad, llanto fácil, me siento vulnerable, me volvieron a ver feo y me resentí, etcétera. ¿Verdad? O sea, emocionalmente hay mucho, cognitivamente, pues ya lo definimos todo, ¿verdad? En cuanto a memoria, productividad, capacidad de toma de decisiones, y tegumentos, que hablamos también de piel, uñas, cabello, etcétera. Entonces, ¿por qué el tratamiento de reemplazo hormonal evita estas complicaciones? ¿Verdad? Acuérdense, las hormonas son agentes antioxidantes, son agentes que promueven el rejuvenecimiento, inclusive a nivel cerebral. O sea, los estrógenos y la progesterona en combinación de la superhormona de la menopausia, que es la vitamina D, nos ayuda con la secreción de la hormona neurotrópica derivada del cerebro, que es la hormona cerebral que nos ayuda a esa regeneración cerebral, aún más en combinación con el ejercicio. ¿Verdad? Ahora que estamos en una crisis de aumento desmedido de adultos mayores con diferentes tipos de demencias y enfermedad de Alzheimer. Y entonces, ¿por qué no prevenirlo? Sobre todo si hubiera antecedentes en la familia. ¿Verdad? Recuerden, todos estos deterioros a nivel cerebral, a nivel cardiovascular, son de origen inflamatorio. Entonces, no solo el poder antiinflamatorio de las hormonas, sino de todos los cambios en el estilo de vida que nosotros vamos a hacer. A nivel cardiovascular, recuerden que hablamos de los cambios en el perfil de lípidos. Ya sabemos que los estrógenos tienen la capacidad de aumentar los niveles de colesterol HDL, tienen la capacidad de disminuir los niveles de colesterol total y los niveles de colesterol LDL, tienen la capacidad de ayudarnos en el metabolismo de los carbohidratos, por lo tanto, disminuir los niveles de triglicéridos. A nivel de hueso, pues lógicamente, tanto los estrógenos como la progesterona son hormonas que son estimulantes de la producción del hueso, estimulantes del depósito de hueso, de calcio a nivel de hueso. Y sabemos que en el adulto mayor, las fracturas de cadera son una causa importante de muerte. ¿Y por qué nos caemos? Porque perdemos la masa muscular. Entonces, al haber pérdida de masa muscular, hay pérdida del equilibrio, por lo tanto, hay caídas, hay fracturas, porque además los huesos están débiles. Entonces, lógicamente, hay que mantener la densidad del hueso, hay que trabajar activamente para mantener esa masa muscular, para prevenir caídas y demás.
Y a nivel de piel, ¿verdad? Como les decía, adelgazamiento, arrugas, pérdida del tono e hidratación de la piel, el contenido de colágeno y elastina a nivel de piel, ¿verdad? Porque son de los efectos que nos encantan porque nos mejoran el aspecto. Entonces, aquí este es uno de los grandes secretos de por qué los tratamientos son tan efectivos, ¿verdad? Por lo menos a la hora de que nosotros tratamos a nuestros pacientes. Y esto lo que quiere decir es que nosotros no podemos tratar solamente las hormonas reproductivas. Si ustedes van a un ginecólogo y ustedes les dan estrógenos y tal vez un poco de progesterona, con suerte algo de testosterona, difícilmente, pero tal vez ustedes van a mejorar algunos síntomas, pero para llegar a un 100%, y de esto se trata la medicina funcional, nosotros tenemos que saber manejar la tiroides, tenemos que saber mejorar el metabolismo de los azúcares en la sangre, insulina, factores de crecimiento, el glucagón, tenemos que optimizar los niveles de vitamina D. Tenemos que saber muy bien manejar el desbalance de las hormonas del estrés. Muchas veces las mismas hormonas del estrés son causantes de todos estos desbalances hormonales que están manifestados eh, en las hormonas reproductivas. Muchas veces, o sea, casi todas las semanas yo tengo pacientes que vienen y me dicen, doctor, estoy aquí porque yo siento que estoy entrando en la menopausia, porque ya tengo cambios que son demasiado significativos. Y cuando hacemos todo la historia clínica y el detalle de los síntomas y las preguntas por sistemas, yo llego a la conclusión de que en muchas de esas mujeres el origen del problema son las hormonas del estrés. Entonces, al hacer exámenes de hormonas del estrés, eso queda confirmado, tratamos los desbalances del cortisol, del DHA, y ya con solo eso muchas veces arreglamos la tiroides, arreglamos las hormonas reproductivas, pues de una manera indirecta, y obviamente que no podemos dejar por fuera nuestro nuevo organismo en el cuerpo, que es la microbiota. Yo aquí en nuestra clínica, yo trato muchísimo los balances los desbalances de la microbiota, porque ustedes saben, o tal vez no saben, que la microbiota es el conjunto de esos 300, más de 300 billones, mucho más, no, 300, no sé cuántos billones, son muchísimos billones de bacterias que viven en nuestro tracto digestivo, ¿ok? Principalmente colonizando el colon y que tienen funciones muy específicas en el cuerpo, desde la producción de neurotransmisores, la extracción de nutrientes de los alimentos, la síntesis de hormonas, la síntesis de muchas sustancias antiinflamatorias. O sea, la función de la microbiota es diversa y es esencial. Nosotros no vamos a lograr un estado de salud óptimo mientras haya problemas de la microbiota. Entonces, esa también es una de las fases que nosotros tratamos, así sea en ausencia de síntomas digestivos. Esto es importantísimo. Hemos logrado embarazos, hemos logrado pérdida de peso, hemos logrado tratamientos muy efectivos para la depresión y para la ansiedad, hemos tratado migrañas, hemos tratado muchos niños del espectro autista, muchísimos, que han mejorado significativamente con un adecuado balance de la microbiota. Ok, entonces, ¿cómo se administran las hormonas bioidénticas y cuáles son las vías más seguras y recomendadas? Esto realmente tenemos muchas opciones. Yo les voy a decir cuáles son mis favoritas. Tenemos muchas opciones porque hacemos el uso de farmacias magistrales que nos fabrican las hormonas, ¿verdad? Y que de una manera personalizada, ¿verdad? Cada receta de cada paciente puede ser diferente. Yo usualmente voy entre los geles de uso genital y algunas hormonas vía oral. Yo evito el uso o
pues no es que lo evite, es que del todo no uso ni hormonas en piel y tampoco uso pellets, porque por mucho tiempo los usé y dejan de ser seguros con el tiempo. Entonces, usar dosis diarias es lo más recomendado, dosis pequeñas, administraciones seguras, usar todos los nutrientes que acompañan las hormonas es una manera muy segura a largo plazo y muy efectiva, tanto para el tratamiento de los síntomas como para la prevención de las complicaciones. Leamos esta lista de signos y síntomas asociados a la disbiosis. La disbiosis es la pérdida del balance de la flora bacteriana. Ahora que hablábamos de microbiota, un desbalance de microbiota nos da muchos síntomas digestivos o no, y nos da muchos trastornos metabólicos, emocionales y demás. Pero entonces vamos a ir contestando sí o no a cada una de estas condiciones. Y si ustedes tuvieran 5 o más respuestas positivas a estos síntomas, es altamente probable que ustedes tengan un problema de disbiosis intestinal. 1. Distensión abdominal o gases la mayoría de los días de la semana. 2. Dolor, urgencia o moco en las heces, al menos una vez a la semana. Dificultad para pensar, ansiedad o depresión. Sensibilidad o intolerancia a diferentes comidas. Falta de micronutrientes. Bueno, eso lo podemos ver en forma de anemia, en forma de osteopenia, en forma de déficit de vitamina D, de vitamina B12, de hierro. Mal aliento crónico. Heces flojas, diarrea, estreñimiento o una combinación. Hay muchos pacientes que tienen una combinación de diarrea con estreñimiento, por ejemplo. Diagnóstico de síndrome de colon irritable o colitis. Historia de parásitos o intoxicaciones alimentarias. Uso prolongado o repetido de antibióticos. Intolerancia a la fibra. Cuando la gente me dice, no, doctora, frijoles, garbanzos, lentejas, brócoli, repollo, esas cosas no las puedo comer porque me dan demasiado dolor abdominal o distensión. O sea, eso es una intolerancia a la fibra. Cansancio, bajos niveles de energía. Dolor articular que va y viene, a veces dolores, sobre todo dolores en huesos pequeños, por ejemplo, articulaciones pequeñas como los dedos de las manos. El uso repetido o crónico de antiácidos para la acidez o el reflujo. Aquí tenemos el Nexium y tenemos el omeprazol y tenemos la famotidina y todos estos medicamentos que sirven de antiácidos, el Pepto-Bismol, etcétera. Congestión nasal, mucha gente con congestión nasal crónica. Y el diagnóstico de alguna enfermedad autoinmune como Hashimoto, como vitiligo, como artritis reumatoidea, como psoriasis. Entonces, ante la presencia de 5 más de alguno de estos, es altamente probable que la persona necesite hacer un balance, un tratamiento de balance de flora bacteriana. Entonces, para potenciar nuestra salud física, mental y emocional, primero vamos a tener que asegurarle al paciente una buena calidad de alimentación y ayudarle a restaurar una calidad óptima de sueño. Si el paciente no duerme, no vamos a lograr pues nuestra meta de ayudarle a recuperar su salud. El ejercicio de manera regular y la hidratación son esenciales. El manejo del estrés, acuérdense que hablamos del estrés como generador de muchos de nuestros desbalances hormonales, para lo cual hacemos paneles de laboratorio que nos miden las reacciones de las hormonas del estrés. Suplementos nutricionales de grado farmacéutico, y aquí estamos hablando pues, de las diferentes necesidades de cada paciente. Por ejemplo, omega 3, colágeno, vitaminas D3 que deben de tener vitamina K1 y K2. No usen vitamina D3 por sí sola. Zinc, calcio, magnesio, microminerales. Tenemos plantas medicinales, aminoácidos, antioxidantes, dependiendo de las necesidades del paciente.
Hormonas bioidénticas, como les dije, la menor dosis posible, las mejores vías de administración, las dosis que sean diarias y sostenidas. Manejo del microbioma es esencial y sobre todo asegurar que todos los desbalances sean corregidos y no limitarse solo al manejo de las hormonas reproductivas en el caso de la menopausia y realmente a cualquier edad. Bueno, esa es la información que yo les tenía preparada para hoy. Ahora podemos entrar en la fase de comentarios, de preguntas, con todo gusto. Entonces podemos hacer las preguntas por escrito en el chat o levantan la mano para, eh, para lo que quieran preguntar. Vamos a ver. O la persona que quiera preguntar puede alzar la mano y empezar el pregunta, también la pregunta por el micrófono. Ok, una, una paciente dice, vamos a ver, ¿existen exámenes para conocer si una mujer ya es candidata al reemplazo hormonal? Sí, por supuesto. Nosotros usamos, digamos, diferentes métodos de diagnóstico. Pueden ser, digamos, perfiles en sangre, pueden ser perfiles en orina de 24 horas. Algunas hormonas pueden medirse bastante bien en saliva. Entonces, aquí lo importante es hacer una combinación de aquellos paneles de laboratorio que creamos que son, digamos, lo que la paciente necesita. Es importante que nos basemos en exámenes de laboratorio en combinación con la presentación clínica del paciente, ¿verdad? O sea, no evitemos a toda costa tratar a un paciente a ciegas, a un paciente haciendo suposiciones porque posiblemente nos vayamos a equivocar. Entonces, sí, como les digo, exámenes de orina, exámenes de sangre, exámenes de saliva, que nos van a dar toda esa información que necesitamos para situar a la paciente, digamos, en la realidad hormonal del momento. Y bueno, de eso va a depender qué seguimientos hacemos. Ok, siguiente pregunta dice, buenas noches. Si quisiera pellet, ¿usted lo haría? No, yo no uso pellets. Yo usé pellets por algunos años con mis pacientes y eso le dio, no me gustaron los resultados a largo plazo. Tal vez inicialmente puede que funcionen, a largo plazo no los considero seguros. Yo prefiero por mucho hacer reemplazo hormonal diario, ¿ok? Es mucho más fisiológico, es mucho menos invasivo y es mucho más fácil de controlar, digamos, la posibilidad de un efecto secundario. Aquí Margaret nos da las gracias y Marjorie Valverde también. Muchas gracias, Marjorie. Ok, doctora, el gel de testosterona no me funcionó, solo el pellet, pero ya me dejaste pensando. Sí, Margaret, o sea, si el gel de testosterona no le funcionó, es tal vez porque la dosis no es la adecuada. Hay que adecuarla. El pellet funciona, pero funciona a corto plazo. El problema es después, conforme uno ya va por el quinto, sexto pellet, en mi experiencia al menos, el pellet deja de funcionar y podemos encontrarnos con efectos secundarios. Entonces es mejor adecuarle la dosis, ¿verdad? Yo en lo personal me gustan las dosis bajas y prefiero empezar con dosis bajas e ir subiendo conforme sea necesario. Pero con la testosterona es fácil llegar a efectos secundarios. Entonces, Margaret, lo que hay que hacer es adecuar la dosis. Ok, doña Katia nos dice que tiene 54 años, todavía menstrua y toma Claira, aunque estoy operada. El Claira, para quienes no lo conocen, es un anticonceptivo, digamos, bastante alto en concentración hormonal que se usa para las mujeres en la transición de la menopausia. Las tomo por un desorden hace algunos años en el flujo menstrual. Em, bueno, eventualmente hay que quitarlo.
¿verdad? El Claira, o sea, vamos a ver, hay mejores maneras de hacer el tratamiento de reemplazo. Yo sé que se lo dejaron por el asunto del flujo menstrual porque son dosis altas que le van a cortar el sangrado, ¿verdad? Pero eventualmente ya con 54, 55 años habría que hacer una transición hacia el tratamiento de reemplazo con hormonas bioidénticas. El Claira tiene una combinación de hormonas bioidénticas con hormonas sintéticas. Ok, Amy dice, excelente información, muchas gracias. Mi pregunta es, ¿la proteína en polvo funciona? ¿Funciona para qué? Amy, si me pone ahí abajito, ¿para qué? Para funciona como, no me queda clara la pregunta. Vuélvemelo a escribir y ahorita lo retomamos. Ok, las indicaciones para los exámenes hormonales, dice Alejandra Barca, tienen que ser algún día en específico a los 21 días después de menstruar. Sí, eso depende, Alejandra, de la historia de ciclos de la paciente. Entonces, más o menos se hace al final de las 2/3 partes, o sea, entrando en la fase lútea, ¿verdad? Pero eso es solo para hormonas reproductivas, porque el resto del panel hormonal sí se puede hacer cualquiera de los días. Elsa Chavarría dice, hola Doc, ¿cómo está? Me gustó mucho su charla. ¿La progesterona la administra aunque la mujer no tenga útero o solo la utiliza si hay útero? Muy buena pregunta, Elsa, excelente. Sí, la progesterona se administra haya o no haya útero, a diferencia de lo que dicen los ginecólogos, ya que receptores celulares de progesterona hay en todo el cuerpo. Imagínense, en los músculos, en los huesos, en los dientes, en los ojos, en el cerebro. O sea, el efecto balanceador emocional de la progesterona es impresionante. El efecto que tiene a nivel de mamas, ¿verdad? Que es un efecto protector contra el cáncer de mamas. Entonces, la progesterona, yo diría, bueno, de mi parte es mi hormona favorita definitivamente porque es una de las hormonas que más alivio y más sensación de bienestar le dan a nuestros pacientes. Entonces, claro, cuando salió el estudio del Women's Health Initiative, claro, se dejó de usar la progestina, ¿verdad? Ahí la dejaron de usar en mujeres que estaban histerectomizadas porque decían, bueno, la única función realmente es disminuir el riesgo de cáncer endometrial y no hay ninguna otra función y más bien puede aumentar el riesgo de cáncer de mama. Entonces, por eso fue que se dejó de usar. Pero realmente la progesterona debemos usarla en pacientes histerectomizadas también. Vamos a ver, Carol dice, se puede comprar productos de macrobiótica que tengan sustancias naturales que sustituyan las hormonas. Ah, bueno, sí, como cremas de un tubérculo o algo así. Vea, vamos a ver, esa es una buena pregunta. Este tipo de producto que se vende en macrobióticas en algunas tiendas de productos naturales son lo que llamamos fitoestrógenos o fitoprogesterona. Son moléculas de origen vegetal que son similares a las hormonas humanas, similares, no iguales. Recuerden que de ahí más bien sacamos las hormonas bioidénticas, eso nos sirve de materia prima. Ahora, el cuerpo humano no tiene la capacidad de convertir esos fitoestrógenos en estrógenos. Realmente, esos fitoestrógenos vienen a funcionar a nivel de receptores celulares, a aumentar esa sensibilidad. Ahora, que sean capaces de combatir síntomas y eh, evitar complicaciones, definitivamente no. Entonces, yo no he visto que funcionen en 30 años que tengo de estar haciendo esto, nunca he visto que funcionen. Entonces, lo mejor sería no, o sea, no te va a dar ningún alivio. Marcela Quiroz dice, ¿por cuánto tiempo se utiliza el reemplazo hormonal? Excelente pregunta, Marcela, excelente. Vean, si lo hacemos bien hecho con el seguimiento de las mamografías, de los ultrasonidos, de los exámenes anuales, todo esto realmente se puede usar por un tiempo indefinido, hasta el último día, ¿ok? Siempre y cuando sepamos que la paciente está bien, ¿verdad? Acuérdense,
Las hormonas bioidénticas son protectoras contra el cáncer de mama y son protectoras contra el cáncer endometrial. No significa que no haya algún riesgo, solo por el hecho de que somos mujeres, que tenemos mamas, tenemos algún riesgo de cáncer de mama. Entonces hay que hacer todos esos seguimientos. Ahora, yo tengo 30 años de estar trabajando con hormonas bioidénticas. Nunca he tenido una paciente que haya desarrollado cáncer por el tratamiento. Sí he tenido pacientes que a todas les pido la mamografía antes de iniciar el tratamiento y hemos pescado algunas asintomáticas con cáncer de mama que definitivamente no van a usar hormonas. Y también tengo trabajo de la mano con una oncóloga quien me refiere pacientes para sobrevivientes de cáncer de mama también. Entonces eso ya depende, digamos, del caso particular de cada una de las pacientes. Ok, bueno, aquí dando las gracias, Cuca, Karen Guevara, muchas gracias. Gracias, Margaret, por los cariños. Ok, Marta Rojas nos dice a qué hora se recomienda ponerse el gel vaginal, en la mañana o en la noche. Depende. Vamos a ver, inicialmente a mí me gusta usar los geles separados de progesterona y de estrógenos. Yo usualmente receto los estrógenos en la mañana, la progesterona de noche, aunque podrían usarse inclusive en combinación a cualquier hora del día. Eso nada más es una preferencia que yo tengo, sobre todo en fases iniciales cuando la mujer todavía está usando los geles por separado y ya cuando estamos seguras de las dosis finales podemos unificar geles. ¿Se puede sacar cita por algún chat de WhatsApp? Sí, les voy a dar el teléfono de WhatsApp para que nos llamen. Es el 8597-9436. 8597-9436. ¿Qué pasa si no se utiliza reemplazo hormonal? Muy buena pregunta, muy, pero muy buena pregunta. Vamos a ver, si una mujer ha sido una mujer saludable a lo largo de su vida, ¿verdad? Que se ha cuidado mucho, que ha hecho ejercicio, que se ha alimentado bien, etcétera. Y puede ser que pase la menopausia sin mayores síntomas, sin mayores calores, resequedad vaginal, ¿verdad? O sea, hay gente que le va muy bien en la menopausia y hay gente que viene y me dice, es que yo realmente no sé si usar hormonas porque yo no siento nada. Entonces, ¿cuál es la respuesta? Bueno, la respuesta va a ser, bueno, evaluemos cuáles son las posibles consecuencias de no usar hormonas. Entonces, ahí nos devolvemos al tema que vimos antes, hablamos del riesgo del deterioro cognitivo, enfermedad de Alzheimer, el riesgo de osteoporosis, osteopenia, el riesgo de enfermedades cardiovasculares. Y lo que sí es cierto es que nosotros podemos disminuir y manejar esos riesgos con nutrientes, con suplementos, con estilos de vida, con ejercicio, sin llegar a usar hormonas. También lo podemos lograr. Pero si una mujer efectivamente sí tiene síntomas y no es una mujer saludable y está con calores y demás, el hecho de no usar hormonas nos va a precipitar cambios emocionales, aumento de peso, envejecimiento prematuro, aumento del riesgo de deterioro cognitivo y demás. ¿Verdad? Entonces, bueno, ahí tienen los dos escenarios. Ana María dice, buenas noches, muchas gracias. Carol dice, ¿se puede llevar la menopausia sin sustituto hormonal cuando la mujer tiene buen estilo de vida y buena salud en general sin síntomas preocupantes? Pues sí, la respuesta es que sí. Yo diría que, sin embargo, ahí para estar seguros hay que usar nutrientes, hay que saber suplementar, este, para que no haya un deterioro, pues un deterioro marcado. Bueno, ese es el final de nuestras preguntas. Ya no nos queda ninguna pregunta. Les repito el número de teléfono: 8597-9436
para quienes nos deseen llamar con todo gusto. Y pues eso sería por hoy. La charla queda grabada, les va a llegar la grabación por si quieren repasarla, compartirla y estamos aquí a las órdenes para lo que yo pueda ayudarles. Muchísimas gracias y buenas noches.